Buen día, mis hermanos, bendiciones. Es un gusto para nosotros, un honor el poder dirigirnos a ustedes nuevamente. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de eh, poder hablar su palabra y que podamos ser edificados mutuamente. Y sé que hoy no va a ser la excepción, porque el deseo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, es que Jesucristo pueda ser entronado en cada corazón, desde el más pequeño hasta el adulto mayor de la congregación. Así es de que estamos contentos. ¿Sabe hasta dónde vamos a estar contentos? Hasta que Cristo venga. Porque hemos aprendido a estar contentos no por la condición que tengamos, sino porque el que depositó la paz está en nosotros. Así es de que les decimos que estamos muy bien, mi familia, mis hijos, agradecidos con todo lo que Dios está haciendo en nuestro entorno. Sabemos que es maravilloso. No hay un honor más grande que poder servirle a Él. Y nos sentimos honrados que Él nos haya llamado para poder servirle. Y queremos hacerlo en el espíritu correcto y queremos hacerlo conforme al diseño de Dios. Oren por nosotros siempre para que nosotros podamos caminar conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos también de sus oraciones. El video pasado estuvimos hablando bajo el tema Viviendo agradecidos con Dios, y hoy quiero seguir hablando bajo este tema, viviendo agradecidos con Dios, porque es importante que usted y yo podamos entender que es importante vivir agradecidos todos los días de nuestra vida al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que a Él damos toda honra, toda gloria y toda alabanza. Y juntos podamos todos los días dirigirnos a Él en gratitud y en alabanza. Como muy bien las Escrituras así lo mencionan, dice que nos presentemos delante de Él con cantos, con himnos, y eso es lo que queremos hacer siempre. Amén. Quiero basar esta enseñanza en Lucas capítulo 17, versículo 11. Es un pasaje que voy a tocar que es muy conocido por cada uno de nosotros, pero quiero por el Espíritu poder trasladar lo que el Señor quiere que nosotros podamos ver en estos pasajes. Se le van a hacer muy familiarizados, pero lo importante es que podamos en esta hora entender cuál es el propósito que Dios quiere para nuestra vida. Le decía que íbamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Y dice el verso 11: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. O sea, Él iba de camino a Jerusalén. Y para ir a Jerusalén, Él tenía que pasar entre Samaria y Galilea. Dice el verso 12: Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Qué importante esto, porque dice la Escritura que mientras él iba rumbo a Jerusalén, caminó entre Samaria y Galilea, y entre estos dos lugares también había una aldea. Y en la aldea, curiosamente, habían 10 hombres. La Biblia dice que estos hombres eran leprosos. Algunos dicen que entre los 10 hombres que se acercaron y clamaron ayuda a Jesús, habían jóvenes, habían algunos de ellos ya más adultos,
Pero también llama la atención que dicen que entre ellos habían algunos de estos hombres que eran adinerados, eran pudientes. O sea que en este tiempo la lepra no respetaba apellido, no respetaba estatus, no respetaba absolutamente nada, y de pronto muchos de ellos fueron infectados por esta lepra. Creo que como es de su conocimiento también, usted sabe qué era la reacción o qué era lo que generaba la lepra. O sea, era una enfermedad muy, pero muy delicada. Desfiguraba el rostro, atacaba directamente la piel. Y en ese entonces, la Biblia habla en Levíticos también qué acontecía cuando una persona lo examinaba el sacerdote y era identificado que tenía lepra. O sea, que era bien duro para una persona que era portador de lepra, porque lo aislaban, lo sacaban de su casa, de su origen, del campamento, y tenía que ser aislado, tenía que ser separado. O sea, si esta persona tenía su familia, tenía sus hijos, tenía, me imagino, su trabajo, se paralizaba todo, y por encima de ello era una enfermedad muy, pero muy dura. Les tenían ellos que cubrirse aún hasta el rostro, porque los desfiguraba, les hacía mucho daño en su aspecto físico. Pero llama la atención que eran 10 hombres. O sea que antes de esto, yo no veo en la escritura que Jesús haya sanado a alguien en un combo así de 10. Sí sanó a dos hombres ciegos y sanó a un sinnúmero de personas. Podemos ver a aquel hombre de Gadara que habla la palabra en Marcos de que este hombre era un endemoniado de Gadara. Pero me llama mucho la atención lo que estos hombres dicen en el verso 13. Y alzando la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mire qué tremendo. Me impresiona esto porque dice que inmediatamente ellos salen, y lo más seguro que ellos no eran de la región de donde ellos salieron, porque no podían estar cerca de donde ellos eran. Me imagino que estos hombres ya estaban desesperados, unos a otros se podían ver y se miraban cómo su aspecto físico se iba deteriorando, cómo su salud iba cayendo cada día más y más. Y por encima de ello estaban aislados, estaban apartados, no podían ni siquiera estar con sus familias, no podían ni siquiera trabajar, no podían hacer nada. Muchos de ellos, algunos se recuperaban, pero algunos otros tenían que morir a veces con esa enfermedad. No sé si ellos ya habían escuchado de Jesús, pero por la relación de los pasajes que hay, creo que sí, porque en el verso 12 dice: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres, no eran 2 ni 3, eran 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Obviamente le hablan de lejos porque, repito, no podían estas personas estar cerca de los demás, porque los habían aislado, los habían apartado. Entonces ellos miran a Jesús, y como saben que no tienen que acercarse a él, algo parecido a la realidad, no es coincidencia, ha pasado ya.
Entonces dice que de lejos alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro. O sea, cuando alguien menciona a Jesús, cuando alguien dice Maestro, es que tiene un conocimiento de quién era Él. Y le claman y le dicen: ten misericordia de nosotros. Qué hermoso es saber de que cuando el hombre no sabe qué hacer, cuando las cosas que atravesamos no hallamos una salida y de pronto buscamos ayuda en la ciencia, en los que estudian la medicina, y nos damos cuenta que también ellos lamentablemente nos tienen que decir que no hay respuesta. No hay respuesta a lo que nosotros estamos pasando. Estos hombres tuvieron esa bendición de ver pasar a Jesús. Me imagino que ellos hablaban y más de uno lo vio y les dijo a los otros 9, perdón: allá va Jesús, pidámosle que tenga misericordia de nosotros. Y dice el verso 14 que cuando él los vio, les dijo: id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. O sea, ellos de pronto claman y dicen: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Maestro, el Señor los identifica y se da cuenta que son 10 leprosos. Cuando Jesús les dice a ellos: vayan y preséntense al sacerdote, ¿Qué cosa va? Porque yo quiero que usted y yo podamos ver lo que dice las escrituras. Cuando él los vio, les dijo: id y mostrarlo a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque quien daba fe de que una persona era sana o que estaba sana de la lepra era el sacerdote. Y el mismo sacerdote también se encargaba de aislarlos, se encargaba de sacarlos de donde ellos vivían. Y mire, el sacerdote hacía una revisión, como decimos, de la cabeza a los pies. Lo impresionante de todo esto, amada iglesia, es de que Jesucristo pudo haber impuesto las manos sobre ellos. Jesucristo pudo haber ido y orar por ellos. Pero en esta ocasión Jesucristo les dice: id y mostrarse al sacerdote. O sea, estos hombres también tuvieron fe, porque inmediatamente ellos no entraron en una situación allí como dudando, sino que dijeron: ok, vamos. No tenían otra respuesta. No tenían otra salida. No sabían a dónde ir porque la situación que estaban viviendo era tan, pero tan deplorable. Estos hombres estaban, como decimos, manos arriba y no hallaban qué hacer. Yo no sé si usted que me ve en esta hora no haya qué hacer. Es más, no sé qué es lo que está trayendo turbación a su corazón. Pero yo quiero decirle que este mismo Jesús que estoy relatando aquí en las Escrituras es el mismo que hoy en día está haciendo prodigios y milagros y está haciendo grandes maravillas, porque su mano, dice, no se ha cortado para bendecir a sus hijos. Dice el verso 14, quiero volverlo a leer. Cuando él los vio, les dijo: id y mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, esto es lo más importante, miren, el verso 15. Acompáñenme por favor y leamos el verso 15.
Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, o sea, uno de los 10, mientras iba camino a presentarse con los demás 9 al sacerdote, se da cuenta en el caminar que está sano. Pero este hombre, ¿qué pasó con él? Dice que mientras él iba, se dio cuenta que está siendo sano. Entonces él irrumpe el caminar ante el sacerdote y se regresa. ¿Y a qué se regresó, cree usted? Leamos ese verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió y glorificó a Dios a gran voz. O sea, este hombre se da cuenta que sí está siendo sanado, pero también se da cuenta que tiene que venir y agradecer al que lo hizo. Y dice el verso 16, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies. ¿A los pies de quién? A los pies de Jesucristo, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha hecho salvo. Qué importante es lo que está aconteciendo. Porque muchas veces nosotros nos acercamos en clamor a Dios para que Él nos haga algo, nos sane, nos liberte de cualquier otra situación. Y pareciera que somos como los otros 9 restantes, que como ellos eran judíos y no samaritanos, se creían que tenía Jesucristo la obligación o por derecho, por ser de esa nacionalidad, que Jesucristo los sanara. Pero lo sorprendente es que un samaritano dice que vino. Pero ¿sabe qué? Jesucristo los contó que eran 10. Porque en el verso 16 le dije, y se postró rostro en tierra a sus pies, dando gracias, y este era samaritano. Verso 17, respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los 9? ¿A dónde están? Solo este extranjero vino y dio gracias y glorificó a Dios. Pero ¿sabe qué? Este hombre que rompió el orden constitucional en ese momento, que se dio cuenta que tenía que primero ir al sacerdote y presentarse y después hacer un montón de cosas. No, dijo. Yo hoy regreso a donde aquel que me sanó. ¿Y sabe cuál es lo más importante de todo esto, mi amada iglesia? No es que estos 10 hombres hayan sido sanos, sino que aquellos 9 se perdieron lo que Jesucristo dio a este hombre. ¿Y qué fue lo que le dio? Lea conmigo, por favor, el verso 19. Y le dijo, levántate, vete, tu fe. No le dice tu fe te ha sanado, sino tu fe te ha salvado, le dice. Aquí es una muestra tan grande de que es por fe, mas el justo por la fe vivirá. Es la fe. No solamente este samaritano vino agradecido a gran voz y se postró delante de Jesús, sino que al ver ese gesto Jesucristo se dio cuenta y no solamente recibió la sanidad de esa lepra, sino que también recibió la salvación.
Y qué raro que haya sido un samaritano, porque samaritanos con judíos no se llevan. Lo que aconteció con la mujer en el pozo, en Juan capítulo 4, versículo 9, que la mujer se sorprende porque le dice, tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana agua. O sea, que Jesucristo vio el corazón y vio la intención y vio la fe de este hombre. Pero este hombre dijo, no, a mí no me interesa si estos 9 corren a presentarse ante aquel hombre. Yo quiero irme a presentar y dar gracias a aquel que me ha sanado. Eso es vivir en gratitud, eso es vivir en agradecimiento en aquel que nos ha hecho este grande favor. Yo no sé qué Dios le ha hecho a usted, pero ya no reniegue, por favor. Ya no se levante renegando, ya no esté peleando con la gente, ya no esté en situaciones que no abonan a nada bien. Dice Jesucristo, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? ¿Para dónde se fueron? Yo espero que nosotros no seamos como esos 9. Que comprendamos, como lo decía en la prédica anterior, que lo que nosotros merecíamos era el castigo eterno. Pero Dios de ahí nos libertó. Y démonos cuenta que lo más importante y el mayor milagro no es que usted sea sano de alguna enfermedad. El mayor milagro es que usted sea salvo, que su vida sea rescatada. Quiero compartir otro pasaje de las Escrituras con usted y quiero trasladarme a Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Y dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Verso 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. O sea, el Señor le está diciendo a este pueblo, cuídate de no olvidarte de lo que Jehová ha hecho en tu vida. No sea que tengas casas, no sea que tengas vacas, no sea que tengas ovejas, no sea que el oro y la plata se multiplique y te enorgullezcas. Mis amados hermanos, vivir agradecidos con Dios tiene que ser el estilo de vida de todo hijo de Dios. No sé cuál sea la condición, no sé cuál sea el caminar que tú has tenido en este tiempo. No sé qué pasó cuando eras un joven o una joven. No sé qué ha pasado ahora que ya sos un adulto mayor o tenés un hogar. Yo no sé qué ha pasado, pero yo solamente quiero decirte que cualquier cosa que hayas pasado en tu juventud no es un motivo para que nosotros vivamos inconforme. Lo decía yo en la enseñanza pasada. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El asunto es que todo lo que está en nuestro entorno, todo lo que está en nuestro alrededor, y por allí entramos en las redes sociales y comenzamos nosotros a ver y a escuchar que todo lo están relacionando a soñar, todo lo están relacionando a obtener cosas que son malas. No. Yo quiero invitarte hoy que esas cosas que anhelas, que esos sueños que tenés, que esas buenas cosas que están en tu corazón y quisieras que se den, ¿qué te parece si las rendimos hoy a Dios? Y si Él quiere,
y nos las quiere dar, gloria a Dios. Y si Él no te las da, gloria a Dios. Hay mucho pueblo de Dios frustrado espiritualmente. Lleva años y años y años y se siente estancado y se siente inconforme y paró de producir en el reino. ¿Por qué? Porque te llenaste de sueños, te llenaste de ideales y te llenaste de ilusiones y no entendiste que esas cosas tenías que rendirlas delante de Dios. Sea que el Señor tenga un llamado para ti o no lo tenga, tú estás completo. ¿Sabes por qué? Porque quien te hace estar completo y satisfecho es Cristo Jesús. Repito, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. No, no permitamos eso. Aprendamos que todo lo que tenemos y todo lo que somos, como el canto aquel, todo se lo debo a quien, a Él. Vive la vida con gozo. Vive la vida con alegría. Hay muchos, como dicen allá en mi pueblo, que están atorzonados. Y por ahí dicen, no hacen. Y tienen un nudo cuando otros hacen. Date tranquilo. ¿Sabes qué? La Biblia dice que esto no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Vivamos, amada iglesia, amigo y amiga que me mira, agradecidos con Dios todos los días, cualquiera que sea nuestra condición. Porque ¿sabes qué? Dios es bueno, porque esa es su naturaleza. Y si Él es bueno, nosotros también tenemos que imitar el ser bueno. Dios bendiga tu vida. Te fortalezco en esta hora y hablo por el Espíritu para que esta palabra pueda hallar cabida y podamos tener sencillez y humildad de recibirla en el espíritu correcto. Les amamos y estamos orando por ustedes. Sin antes decirles que Dios es bueno. Bendiciones.